Entonces en la noche de hoy a lo que será nuestra clase número 6. En este caso vamos a hablar sobre las técnicas e instrumentos de evaluación. Okay, vamos a compartir pantalla. A ver, aquí ya deberíamos estar viendo entonces la pantalla. Vámonos a dónde está. Aquí está. Díganme, por favor, si se ve la ha tardado un poquito. Aquí está, la presentación. Sí, ¿Sí? se alcanza a ver, ajá. Técnicas e instrumentos de evaluación. Perfecto. Bien, el tema que vamos a tratar hoy son las técnicas e instrumentos en evaluación. Cuando obviamente ya entendimos lo que significa la evaluación y cuando vamos a tomar la evaluación para verificar el nivel de aprendizaje y entonces tomar las respectivas correcciones si se deben hacer, existen diferentes técnicas e instrumentos que nosotros podemos aplicar para poder tener a la mano esa información. ¿Ok? Lo que vamos a revisar, nosotros hemos trabajado ya directamente con diferentes técnicas y también hemos manejado diferentes instrumentos de evaluación, pero lo que vamos a hacer es refrescar un poquito todo ese proceso. Y hay algo que más adelante voy a compartir con ustedes y por eso inicié una pequeña charla para verificar si habían o no trabajado con aulas virtuales, semipresencial o virtual. Comenzamos esta tarde-noche con las técnicas de evaluación. Vamos a entender una técnica de evaluación como procedimientos empleados para recopilar información sobre el aprendizaje del desempeño o competencia de los estudiantes. Para una técnica de evaluación, como es ese proceso que yo voy a aplicar para obtener la información. O sea, ¿de qué manera yo voy a obtener esa información? Entonces, aquí menciono algunas de las técnicas, incluso que también aparecen dentro de cuando hicimos la presentación del PGA, como lo es la observación, que evalúa el comportamiento, habilidades o competencias que sean observables. Cuando tú estás dando una clase, y quiero recalcar este punto, donde la evaluación no necesariamente tiene que ser la valoración numérica del aprendizaje. Una evaluación también significa revisar el conocimiento del estudiante a medida que va transcurriéndose la clase. Cuando tú estás explicando lo que comentábamos hace rato, créanlo o no, si un estudiante te dice, profesor, por fin pude entender lo que esto significa, quiere decir que el aprendizaje fue efectivo. ¿Okay? El que tú escribas en el pizarrón, la pizarra, en una presentación, que des una presentación y que el estudiante se vea que, en el comportamiento que hay un entendimiento, eso es un modelo de evaluación que es simplemente la observación. Yo lo único que necesito es ver el comportamiento del estudiante, cómo me demuestra él o cómo puede demostrarme él que aprendió o que obtuvo ese conocimiento. Y todos esos detallitos forman parte de la evaluación. Entonces, el observar a los estudiantes me va a permitir a mí revisar si o no se pudo haber logrado el conocimiento o el aprendizaje que yo estoy tratando de impartir. Obviamente tenemos la prueba que permite analizar mediante preguntas que el estudiante debe responder de forma escrita u oral. La prueba puede ser una prueba corta, estandarizada, una prueba práctica, una prueba de ejecución, de comprobación, entre otras. ¿Okay? Entonces, en este caso, la prueba es un método para yo poder verificar el conocimiento y simplemente el estudiante desarrollará la pregunta que se le ubique de manera, ya sabemos, de manera escrita o de forma oral. Análisis de producción,
que se evalúa los productos tales como los informes, proyectos, cuadernos de trabajo, entre otros. ¿Ok? Hacemos un análisis, ya el estudiante entregó el producto final y lo que hacemos es realizar un análisis de ese producto final. El cuestionario, que básicamente es como una evaluación, esa es la misma técnica, es una técnica similar a la prueba que recoge información a través del análisis de la pregunta. La entrevista, que son conversaciones estructuradas con el fin de recopilar información. Ya no es solamente la observación, sino cómo el estudiante, mediante la entrevista, me pueda dar esa valoración de su aprendizaje. Simuladores que miden el desempeño mediante situaciones en ambientes controlados frente a escenarios concretos. Yo comentaba que cuando estaba dando física, en la vez que me tocó dar física, me gustaba utilizar unos simuladores que están en internet online para que el estudiante entonces desarrollara la habilidad que estábamos tratando de obtener de forma presencial utilizando el simulador para hacer las comparaciones de los cálculos. Lo utilicé tanto en física 1 como en física 2 en ciertos contenidos, donde, por ejemplo, aplicando en fuerza, hacíamos el cálculo, hacíamos el diseño y posteriormente con el simulador verificamos que correspondía o era correlativo el resultado que yo acababa de obtener de forma manual con el resultado que se obtenía en el simulador. También lo llegué a aplicar, en este caso física 2, con el contenido de resistencia, por ejemplo, conexiones de resistencia en serie de paralelo. Entonces hay simuladores donde tú haces la conexión y te va a entregar una medición. Entonces podíamos medir el voltaje, podíamos medir la intensidad de corriente y podíamos haber hecho primero el cálculo y después realizar entonces la medición mediante simuladores. También, bueno, en este caso hay simuladores en todas las áreas de física, química, si mal no recuerdo. ¿Okay? Yo solamente pude manejar los simuladores de física, pero me pareció muy interesante el proceso del empleo y la forma como el estudiante ve la asignatura de una manera completamente diferente. Dentro de los instrumentos de evaluación, podemos decir que es el soporte que utilizamos para registrar, organizar la información sobre el aprendizaje. Permite valorar de forma objetiva el proceso de evaluación. Cuando tú vas a realizar una actividad, el estudiante va a realizar una actividad de evaluación, ¿okay? Y nosotros vamos a utilizar una técnica, indiferentemente de la técnica que sea. Yo debo tener bien claro de qué manera lo voy a valorar, de qué manera lo voy a evaluar. Bien, y los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para ello me van a permitir ser siempre, y esa es lo más importante del empleo de los instrumentos, ser objetivo a la hora de realizar la valoración, a la hora de realizar la evaluación. Vamos a suponer que yo ubiqué una prueba y entonces el estudiante me hizo la mitad del ejercicio. Valía 5 puntos y el estudiante me hizo la mitad del ejercicio. Yo entonces dije, bueno, como hizo la mitad del ejercicio, le voy a poner 2 puntos. Pero otra persona me hizo exactamente la mitad del ejercicio y a esta persona le puse 3 puntos. No estoy siendo objetivo. O es factible de que a alguien le diga, no, pero es que lo que hizo fue exactamente la mitad también, entonces 1.5. No estoy siendo objetivo. Si yo tengo un instrumento de evaluación, entonces para poder valorizar la pregunta, todos estos estudiantes deberían tener la misma calificación. Eso sí es ser objetivo. ¿Okay? Entonces no puedo pretender realizar una evaluación bajo una premisa subjetiva. ¿Okay? Nosotros en estos casos tenemos que ser muy objetivos a la hora de tratar, sobre todo cuando tenemos evaluaciones de tipo sumativa. Dentro de los instrumentos de evaluación podemos nombrar algunos que nosotros ya hemos utilizado, hemos empleado, ¿okay? Y que manejamos a la hora de realizar la valoración de la evaluación de nuestros estudiantes, como por ejemplo la rúbrica, que es una guía de criterios y niveles de desempeño para evaluar una tarea, por decir algo, la lista de cotejo,
que verifica la presencia o no de características especiales en un producto, un diseño, lo que se esté realizando en ese momento. La escala de estimación, que mide el grado del logro utilizando una escala, puede ser numérica o puede ser descriptiva. Portafolio, que representa la colección organizada de los trabajos que demuestran cómo ha ido el progreso del aprendizaje del estudiante desde que se inició en la primera clase, por decirlo de alguna manera, los primeros contenidos hasta el final del semestre, por decir algún tipo de tiempo, ¿ok? Exámenes que representarán las pruebas estandarizadas o específicas para evaluar el conocimiento. También podemos nombrar a los mapas conceptuales, que son organizadores gráficos que permiten visualizar la estructura lógica en un tema, o los diarios de clase, que son registros escritos del progreso individual de los estudiantes. No necesariamente un instrumento de evaluación es para calificar, ¿ok? No necesariamente el instrumento de evaluación me va a dar o le va a ubicar un valor numérico al aprendizaje. El instrumento de evaluación lo que me va a permitir a mí es verificar cómo va el proceso del aprendizaje del contenido o la competencia que yo estoy en este momento dictando, con la que yo estoy en este momento trabajando. No necesariamente es entonces para darle un valor numeral a ese conocimiento. Por lo tanto, hay muchos de estos instrumentos de evaluación que no buscan dar una calificación, sino que buscan observar el proceso del aprendizaje del estudiante. ¿Ok? Como nuestra actividad hoy es simplemente analizar lo que son las técnicas y los instrumentos, entonces acá les muestro por lo menos unos 4 modelos de instrumentos. En este caso aquí tendremos un modelo de rúbrica, donde en una columna se escriben los criterios. En este caso hay una rúbrica para la evaluación de un portafolio. En una columna se escribe el criterio, ¿okay?, que vamos a evaluar, y en la fila se ubica para las demás columnas la valoración que se le va a otorgar dependiendo de si cumple o no con el criterio en ese momento. ¿Bien? Este es un modelo que se puede utilizar para la rúbrica. Nosotros podemos, obviamente, diseñar nuestros propios modelos y al final, entonces, ubicar la calificación que corresponde. Lista de cotejo. Mayormente lo he visto y lo he utilizado en laboratorios, cuando me tocaba en un momento determinado dar la asignatura de laboratorios de física, donde simplemente vamos a escribir la existencia o no de el proceso. En este caso, es una lista de cotejo con indicadores que demuestran la seguridad de ejecución de los ejercicios, apoya menos perfectamente de los voltios, bla, bla, bla. ¿Ok? Varios indicadores que están allí. Entonces, la respuesta es sí, no. Escala de estimación, lo que se conoce también como escala de valoración o Likert, donde nosotros le vamos a dar un valor numérico entonces a el proceso. ¿Ok? En este caso, para ser más espontáneo, solamente puse caritas. O mejor dicho, tomé una que tenía solamente caritas. Entonces, por favor, díganos qué tan satisfecho está. Entonces va desde ahí, ya nosotros podemos darle un valor numérico. 0 puede ser para insatisfecho, 5 o 1 para insatisfecho y 5 para estar plenamente satisfecho. ¿Ok? Entonces también eso corresponde con la valoración que le podemos dar al estudiante. Entonces allí, en este caso, para hacerlo un poquito más llamativo, va desde un color rojo en el menos satisfecho hasta un color verde en el muy, muy satisfecho. Entonces, los puntos intermedios los podemos ubicar nosotros. Esto es simplemente una demostración o una valoración mediante la aplicación de una escala de estimación. Un mapa conceptual, que lo que en este caso muestra es gráficamente el nivel de conocimiento. En este caso hablamos de la materia, átomos, núcleos, y se va desglosando para que nosotros podamos entonces valorar el nivel que tiene el estudiante. Y también hemos visto anteriormente que un instrumento puede evaluar otro.
¿ok? Porque mediante un instrumento como por ejemplo el mapa conceptual, yo no simplemente voy a valorizar, valorizar no, necesito valorizar el instrumento, mejor dicho, el conocimiento que se va a aplicar mediante el mapa conceptual, y si le tengo que dar ese valor numérico, entonces tengo que utilizar un instrumento que me permita dar un valor numérico a cada uno de los indicadores que yo voy a tomar en consideración. En conclusión, la técnica de evaluación resulta en el cómo vamos a recopilar la información. O sea, ¿qué voy a utilizar yo para recopilar esa información? Que me va a permitir verificar el logro del contenido de la competencia, mientras que el instrumento de evaluación es ese soporte mediante el cual registramos y organizamos de forma objetiva la información recopilada para su posterior análisis. Recordando siempre que una vez que haya culminado la evaluación, yo debo entonces hacer una retroalimentación con el resultado, con la misma. Bien, siempre también es importante, vuelvo otra vez a recalcar esa parte, de que el estudiante tenga conocimiento de si le fue muy bien en la actividad evaluativa que se vaya a realizar, hay que reconocérselo. Si no le fue tan bien, hay que indicarle cuáles son las fallas, porque la intención es de que él no vuelva a cometer las fallas. De hecho, una de nuestras preocupaciones dentro de estos módulos, lo he podido observar, es de que yo quiero saber en qué me equivoqué. ¿Por qué? Porque yo quiero mejorar. Si tú como, en este caso, como estudiante, en la posición en la que te encuentras en este caso, en este momento, es el aprender porque deseas mejorar, eso también aplícaselo al estudiante. ¿Ok? Que el estudiante aprenda para mejorar. Entonces, si eso es lo que queremos, digámoslo entonces, si en un momento determinado hubo algún tipo de falla dentro del aprendizaje, entonces, ¿qué tienes que hacer para modificar y corregir esa falla en particular? Por el momento, esta es toda mi presentación. Muchísimas gracias por el análisis que acabamos de realizar. Vamos a regresar acá porque